Comunicación ya a Víctor Yavedoni, que nos va a estar hablando del aniversario del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Manu? Bien, bien, todo tranquilo por acá. Bueno, qué suerte vos, que tampoco de las elecciones estás tan tranquilo. Y hay que hacer el esfuerzo, por lo menos, Hay no que sé. hacer el esfuerzo, hay que hacer control mental. Si no explotamos. Tratar de alejarse unos minutos, Claro. y después volver. Igual estamos siempre en tema, porque de las cosas que hablamos acá. Claro, claro. Pero bueno, es muy difícil, nos atraviesa muchos sentimientos, ¿no? O sea, el miedo, estar desconcertado, volver a tener esperanza, puntualizar qué significan estas elecciones, si es realmente cómo defender lo que se puede destruir. Digamos, son muchas sensaciones que es necesario estar centrado para pensarlas y no estar muy afectado, súper afectado. Bien, bueno, estamos también con Candela de este lado. Hola Candela, hola, ¿cómo te va? Hola, acá. Buenas tardes. Cayendo a tierra. No sé si justo Bien. escuchó cuando estaba media colgada. No. Me lo pusiste al aire después. Che, contanos un poco, Víctor. Bien. Sí, les cuento que el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos fue fundado hace 40 años, en el 1983, un poquito antes del 10 de diciembre, que se entregaba el mandato a Raúl Alfonsín. El movimiento se decidió hacer la asamblea de fundación, y coincidió también con la asamblea de creación de la Asociación Pampeana de Escritores. ¿Sí? Y en esos dos instituciones que cumplieron 40 años junto con la democracia, es muy interesante porque, bueno, si bien se venían gestando desde antes, los militantes de distintas fuerzas veían la necesidad de crear algo para poder investigar qué había pasado en la dictadura. Todos teníamos relatos, todos conocíamos a alguien que había sido secuestrado por la dictadura o desaparecido, teníamos informaciones, pero en sí la información oficial no reconocía nada de eso, y era necesario tener argumentos sólidos para salir a la esfera pública y decir, bueno, defender realmente esto ocurrió, esto le pasó a tal persona, estamos buscando tantas personas que han desaparecido y no las podemos, no sabemos dónde están. Entonces, eso había que construirlo, y por eso la necesidad de la creación del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos hace 40 años, donde estaba Muruma Lucero, Pinky Pumilla, José Perrota, entre otros militantes del campo popular, de la izquierda peronista, de organizaciones de la sociedad civil, de familiares de víctimas, ¿sí? Entonces, digo, se funda como una herramienta para ir en búsqueda de la verdad y podérsela presentar y defenderla con la sociedad, ¿no? En un momento muy complicado porque la democracia generaba una expectativa de libertad, pero el sistema represivo seguía estando al mando de gente que había sido parte del terrorismo de Estado, y estaban los torturadores insertos en ese terrorismo de Estado y en esa reciente democracia. Entonces, bueno, fue todo un proceso muy difícil donde hubo que ponerle el cuerpo, y donde se llega a los juicios del Nunca Más, conocidos así, de 1985, el juicio a las juntas, que numerosos testigos atestiguaron, pero también tenía la característica que había mucho miedo. Por eso ese número de 8.000 y pico, bueno, fueron la cantidad de casos que se pudieron probar ahí en el 85, cuando la gente desconfiaba de esa dictadura, donde si vos hablabas te metían en una lista negra, se decía, y después te iban a chupar si venía otra dictadura. Entonces,
ese número fue construido por las víctimas y ahora la derecha es la que dice y lo quiere argumentar para desconocer a los 30.000. Los 30.000 es una magnitud que calcularon, que pudieron dimensionar justamente para decir, está ocurriendo esto en la Argentina, un terrorismo de Estado, y lo quieren tapar. Nosotros tenemos contado 30.000, son los que nos faltan, son los que no sabemos dónde están, son los que los chuparon y fueron a parar al centro de exterminio, que era, digamos, como los nazis. Claro. Entonces, de ahí surge ese número simbólico de 30.000. Y después, a lo largo de los juicios, empezamos a tener más argumentación y efectivamente podemos defender ese número con muchas más precisiones, porque efectivamente es muy cercano lo que hemos probado de que la gente que pasó por los centros de detención clandestina, ¿sí? Algunos sobrevivieron, otros no, la gran mayoría no, y fueron 30.000, es muy cercano. En la provincia de La Pampa, nosotros nos damos cuenta que los pampeanos no estaban contados en esos 30.000, porque no había registro. Eso hubo que, a lo largo de los años, construirlo, argumentarlo. Para que tengan idea, nosotros antes de la pandemia teníamos un recuento de 51 desaparecidos pampeanos. Bueno, hoy ya tenemos casi 70. O sea, en una diferencia de tiempo, estamos investigando a 40 años, ¿no? Y nos damos cuenta que hay muchas más personas muertas a causa del terrorismo de Estado. Entonces, eso nos dice, son mucho más, tenemos que seguir investigando. Todavía jamás los represores entregaron las listas de dónde estaban los bebés robados, apropiados, para que realmente haya justicia en cuanto a esas personas, reconstituir su identidad robada. Bueno, entonces discutir con los negacionistas no tiene sentido. Es gente que justamente quiere defender el terrorismo de Estado. Claro. Y eso es lo que estamos diciendo un poco a 40 años. Sí, ¿por qué crees que, bueno, después de estos 40 años y tanto trabajo, otra vez estamos, ¿no?, discutiendo el mismo tema? Otra vez estamos discutiendo el mismo tema porque es un tema que al poder económico, que a los que se enriquecieron de ese momento histórico, como también en el genocidio a los pueblos originarios, hubo familias que se enriquecieron y les robaron y se quedaron con todas las tierras, les interesa borrar esas pruebas, porque es la conciencia popular que dice que se apropiaron de riquezas que eran del pueblo, y a hoy esas riquezas están en empresas, en empresarios o en bancos, digamos. Entonces, el poder económico necesita borrar e instalar el negacionismo, ¿sí?, como una forma de defender esa propiedad que tiene, que fue robada, que fue expropiada, digamos, de alguna manera, en medio de un terrorismo de Estado. Entonces, estas son las cuestiones. Siempre el poder económico va a tratar, en algún momento de crisis social, de bronca, de instalar este modus operandi de negacionismo, de negar, de poner en duda todo lo avanzado, ¿sí?, en materia de derechos humanos y todo. Eso es el primer objetivo de ellos. Entonces, cada tanto vienen oleadas de negacionismo, cada tanto vienen oleadas que ahora lo vemos, digamos, muy explícitamente con Milei, pero también lo vimos en el gobierno de Macri. Claro. Que claro, este cuestionamiento al número son formas de justamente cuestionar la justicia o la verdad que ha disputado todo el campo nacional y popular, digamos, los organismos de derechos humanos. Víctor, a lo largo de estos 40 años, no solamente se ha peleado la lucha ha sido por esta cuestión, ¿no?, de la dictadura, sino por las distintas cosas que han ido pasando. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. La lucha en realidad, yo para simplificar, digo, la lucha es la justicia social, ¿no? Claro. De las minorías,
de los pueblos originarios, de las minorías sexuales, de la qué sé yo, de la discapacidad, que esté más incluida, que la tengamos, que generemos conciencia, digamos, los derechos humanos es una casa, digo yo, que tiene que servir para proteger, sobre todo a los más indefensos, que nos tiene que ayudar a ser una sociedad más justa. Claro. Que a veces tenemos goteras, a veces se levantan las chapas, digamos, y no funciona el Estado porque hay otras prioridades, o por ejemplo porque tenemos una gran deuda con el Fondo Monetario que no nos permite invertir en el crecimiento propio, sino que tenemos que estar, lo que juntamos lo tenemos que dárselo en parte de pago de la deuda. Claro. Y eso es un gran problema. No sé, la gente a veces cree que es nada más que una mala gestión, ¿no? Que se gestiona mal. Y en realidad, lo que no nos damos cuenta que la estructura económica lo que hace es vaciarnos nuestra riqueza. Tenemos que pagar esa deuda que es impagable, que es a 100 años, y que alguien la tomó y no la invirtió en el país. Entonces ahí tenemos algo por resolver. Eso indudablemente atenta contra la vida de todas las y los argentinos y los argentinos. Está bien, está bien. ¿Se están realizando actividades por estos 40 años? Sí, vinimos todo el año organizando actividades. Sí, tuvimos la presencia, hicimos conversatorios, sobre todo con estudiantes secundarios, se hicieron conversatorios donde se habló mucho de la identidad, porque creo que la identidad nos puede hacer este concepto de memoria, ¿sí? La memoria se transforma en identidad para poder luchar en el presente, para tener una orientación hacia la construcción del futuro. Entonces, creo que es importante tomar esto de la construcción de la identidad, porque no solamente lo podemos hacer con los nietos y las nietas recuperadas, digamos, sino también con los pueblos originarios, con los afrodescendientes, con la diversidad sexual, sexogenérica, con eso, digamos, el reconocernos y formar nuestra identidad, si se puede decir argentina, ¿no? Que nos permita construir un futuro. Bueno, se hicieron conversatorios en el Colegio Belgrano, que fueron como 400 estudiantes secundarios del ciclo orientado, con Mariana Orzacoa y su papá, el Vasco Orzacoa, que están buscando un nieto o nieta que tiene sus raíces pampeanas, porque el vasco es pampeano. Entonces, en la búsqueda todavía, la provincia de La Pampa tiene que seguir buscando, tiene que sostener ese compromiso de la búsqueda. Y también hicimos otro conversatorio que fue no hace mucho, hace un mes, con el Tano Santucho, que vino a visitarnos, a presentar un libro de abuelas de Plaza de Mayo, que está ese libro en todas las escuelas, y bueno, nos parecía bien aprovecharlo para trabajar también el tema de la identidad. Entonces con una integrante de la comunidad Mapuche Ranquel de Toay presente, también hablamos de los afrodescendientes, también estuvo Eric Morales hablando de la identidad sexogenérica. Bueno, hicimos un recorrido más amplio para actualizar esa búsqueda, también para ponerlo en clave de derechos humanos y acercárselo de una manera más actual a las nuevas generaciones que tienen derecho a saber qué ocurrió. Víctor, ahí, bueno, hoy nombrabas las primeras personas que armaron el movimiento hace 40 años y sin dudas pasó mucha gente que, bueno, sigue militando hoy ahí. Eso se ve bastante en estos videos que están lanzando en redes con los testimonios de la gente, ¿no? Sí, fue una forma de visibilizar, sí, la importancia del movimiento y qué significó para cada militante que pasó por el movimiento, y por otro lado también reconstruir una historia y entender que el movimiento no es solamente los que estamos en este momento, sino que han pasado muchas personas y han dejado su militancia y su compromiso en el movimiento, y entonces nos parecía importante que en primera persona le puedan contar. De alguna manera, nosotros en Radio Nacional estamos haciendo un programa
que invitamos a militantes, ex militantes, y le hacemos contar en primera persona cómo vivenciaron las luchas, las distintas luchas que dieron como movimiento de derechos humanos. Uh-huh. Bueno, a lo largo también de este tiempo que han ido pasando muchos referentes, ¿no? ¿Cómo se plantea hoy de cara a las nuevas generaciones? En realidad, en realidad siempre tenés muchísimo trabajo. Somos militantes ad honorem, así que imagínate que es, digamos, en los ratos libres es lo que podemos hacer. Uh-huh. Vamos construyendo. Bueno, algunas personas por ahí estamos más vinculados al tema, entonces nos permite dedicarnos un poco más. Pero en realidad la realidad es la que nos está empujando a tener que desplegar y defender ciertos espacios que están en debate. O sea, hoy vemos cómo la libertad avanza, digamos, tiene una vicepresidenta que fue íntima, digamos, una relación íntima de Videla, de Checolás, los peores criminales, y ese es el candidato a vicepresidente. Uh-huh. Entonces, realmente no es solamente poner en duda si fue tanto la magnitud o no, o si tenemos que ser más, menos duros con la dictadura, sino es reivindicar la dictadura militar. ¿Qué viene detrás de reivindicar la dictadura militar? ¿Que nos puedan reprimir y desaparecer nuevamente? Claro. ¿Porque somos revoltosos, o porque desordenamos la sociedad, o porque reclamamos algo que le parece que es mucho? O sea, viene eso, viene un Estado represivo, el armado de un Estado represivo, convocar otra vez a la represión a las Fuerzas Armadas. Claro, sí, sin duda ahí el trabajo de memoria constante es lo que nos ha permitido no caer en eso de nuevo, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Yo creo que el pueblo en eso, creo que se ve que hay una reacción del pueblo, tanto de la militancia de organismos de derechos humanos como también los excombatientes de Malvinas, que están tomando conciencia de lo que significa destruir el Estado. Ni más ni menos, el Estado es lo que nos protege de la vorágine de los piratas internacionales que vienen a hacer negocio y llevarse todo y no invertir nada. Entonces, destruir el Estado implica destruir los derechos conseguidos. Es así. Entonces, sí. ¿Querés compartir las redes donde podemos ver los videos o la información, las cosas que suben? Sí, lo tenemos en el Instagram del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos. Bien. Movimiento Pampeano DDHH. Muy bien, perfecto. Bueno. Ahí están todos los videitos, hay relatos de muchos ex militantes y también algunas organizaciones amigas. Uh-huh. que venimos trabajando hace años, que también explican cómo hacemos frente a los distintos problemas, digamos. A veces visibilizamos la uh-huh. problemática, no tenemos forma de transformarla. Claro. Nosotros no somos el Estado que tiene uh-huh. la capacidad de sancionar una ley, pero sí acompañamos y a veces un poco como que empujamos al Estado para que tome medidas al respecto. Uh-huh. Sí, le ponen voz, digamos, ¿no? Por ejemplo, exactamente, ahora. El reclamo, sí. Exactamente. Sí. Eso digamos que nos pasó con la ley de niñez, nos pasó con la ley, con varias leyes, la de seguridad ciudadana, uh-huh. es eso, hay que empujar para fortalecer y que vaya en clave de derechos y que haya un impacto no represivo, sino uh-huh. promotor de derechos, de la justicia social. Uh-huh. Y lo importante que es la organización colectiva, ¿no? Para viabilizar las demandas, que creo que ahora va a ser como, ¿no? un gran desafío para los próximos años. Así que yo sinceramente creo que la clave con las nuevas generaciones que ustedes me hablaban es uh-huh. Justamente ir en busca de ellos, integrarlos a la necesidad de transformar
pero no solamente a que nos escuchen nuestras demandas, sino que pongan en palabras sus demandas y que hagan el ejercicio de la práctica política, de reclamar, de construir, de gestionar, digamos, distintas alternativas para poder solucionar los problemas reales. Y creo que es eso, o sea, el desafío mayor es un poco pasar la posta a las nuevas generaciones y que hagan carne de esta identidad, ¿no? Tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sociales. Yo soy muy respetuoso de las orgánicas de los partidos políticos porque han resistido a lo largo del tiempo y bueno, y es otro condimento que dialoga con las organizaciones sociales. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la nota. Bueno, les agradezco a ustedes, también les reconozco la militancia en el movimiento, al Manu, que tantas veces nos ha acompañado, porque esto hubo que construirlo entre todos, a veces éramos poquitos, y tomar tareas, saber que podíamos salir públicamente a algún medio, o digamos, teníamos esa posibilidad de ampliar o apoyarnos, ¿no? En una marcha, que éramos pocos, bueno, yo creo que eso lo hemos logrado entre todos. Entre un montón. Sí, entre un montón. Bueno, Víctor, muchas gracias. Bueno, te liberamos. Nosotros vamos a ver cómo seguimos ahora el programa. Un abrazo. Bueno, les agradezco a ustedes por tenernos en cuenta y a seguir construyendo conciencia, debate y seguir construyendo esta Argentina que queremos. Un abrazo. Gracias.